Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En este programa vamos a hablar de un tema muy especial que creo que os va a gustar mucho, pero para el cual nos tenemos que vestir con nuestras pieles de lobo en estas noches que van siendo ya más largas, más frías, más oscuras, porque el tema está a medio camino entre la arqueología, el folclore, la antropología. Es un tema muy sugerente y está cargado de interpretaciones. Tenemos a un invitado excepcional que nos va a hablar sobre el simbolismo del lobo en el Mediterráneo antiguo y sobre la figura del guerrero lobo entre las culturas del mundo clásico y también en el mundo de los iberos. El invitado es Sergio Valero Ruiz, doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, con una tesis doctoral titulada El licántropo arquetípico, la búsqueda antropológica del hombre lobo a través de la cultura occidental. Podéis leer libremente su investigación, que es fantástica. Os pondré luego enlaces para que podáis acceder a ella y descargarlo online. También es posible que a Sergio lo conozcáis muchos a través de su perfil de Twitter, el Aquelarre, donde nos habla sobre magia, religión y misticismo, y también su programa de iVoox, donde transmite muchos de estos conocimientos en unas narraciones que son apasionantes. Si os parece, vamos a ir con él, a saludarlo y a ver qué nos cuenta sobre este tema tan interesante. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Encantado, un placer estar aquí, sobre todo hablando de un tema tan interesante como el que vamos a hablar hoy. Desde luego que sí. Además que yo tenía muchas ganas porque es un tema que en el mundo ibero no está tratado, pero tú dejas caer algo en tu tesis y me llama poderosísimamente la atención y por eso el interés de estar aquí en esta entrevista. Creo que los espectadores y todos en algún momento hemos oído hablar de los hombres lobo, de esos guerreros que asumen la fuerza de animales salvajes y el carácter que es a la vez mágico y misterioso o tal vez mistérico del lobo. Así que estoy seguro que nos vamos a meter en materia muy rápidamente, porque todos tenemos ahí alguna idea ya. Para comenzar a hablar de los guerreros lobo y del simbolismo del lobo en el mundo clásico primero, para luego llegar hasta Iberia, te he propuesto que empezáramos por un punto que en realidad no tiene nada que ver, que en el tiempo está muy lejano, pero que sin embargo es muy sugerente y que cuando yo lo pude leer en tu tesis me dejó muy impresionado. Es el caso de los Benandanti y el juicio contra el viejo Ties o Cies, que no sé muy bien cómo pronunciarlo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues esto es un caso que a priori parece que no tiene mucho que ver, pero en el fondo, si rascamos un poco la superficie, podemos llegar a un punto muy interesante. Nos encontramos en Livonia. Livonia es una región que estaría ubicada actualmente en el Báltico y que en aquel entonces formaba parte de la corona sueca. Es el siglo XVII, finales del siglo XVII. Y en una ciudad llamada Zaube, un pueblo, se produce un robo dentro de una iglesia. De tal forma que se configura un tribunal y llaman de testigo a un anciano de la localidad, una persona que era bastante famosa allí, que se llama Ties. Una persona de más de 80 años. El hombre tenía fama de ser un poco brujo, de ser alguien relacionado con temas de hombres lobo, de licántropos, pero al tribunal no le interesaba en absoluto. El tribunal estaba simplemente para intentar resolver el caso del robo. Pero ¿cuál es su sorpresa cuando este hombre llega a ese juicio y en lugar de hablar del robo del que supuestamente ha sido testigo, se pone a relatar cómo él hace 10 años, junto a una cofradía de guerreros licántropos, luchaban contra demonios, contra brujos malignos, para proteger a la comunidad? Él se define a sí mismo como un perro de Dios. Claro, el tribunal empieza a tirar del hilo, porque esto les interesa. Y empiezan a hacerle preguntas sobre cómo se convierte en un hombre lobo, qué tipo de actividades realiza. Y Ties va desgranando sus actividades. Él dice que, sobre todo en fechas muy concretas, como la noche de San Juan, que tiene un componente mágico muy importante, ¿verdad? O vísperas de Navidad,
fechas cercanas al solsticio de invierno, él se reúne con una serie de hombres lobo, que son guerreros, y a través de un lugar que él denomina como el confín del mar, descienden al infierno y allí pues se enfrentan a demonios, se enfrentan a brujos malignos, se enfrentan incluso al propio Satanás, todo ello para proteger a la propia comunidad. Y dice el propio Ties, además esto que nosotros hacemos aquí no solo se hace aquí, cada comunidad tiene sus propios guerreros lobo. En Livonia somos nosotros, pero en Alemania hay otros, en Rusia hay otros. Claro, esto es sumamente sugerente, sumamente interesante, porque el tribunal está acostumbrado a la figura del licántropo. En la historia de Europa ha habido muchos casos de juicios por licantropía, pero siempre entendida como un monstruo, como alguien salvaje, un asesino, alguien que incluso el propio diablo es el que le ofrece, pues a veces una piel, un cinturón para poder transformarse en guerrero lobo. Sin embargo, es totalmente diferente porque él se define como un perro de Dios. Y cuando le preguntan que cómo logró convertirse por primera vez en hombre lobo, cómo fue su iniciación, él dice, conocí a una persona que sujetando una copa pronunció un conjuro y me dio de beber. Y a partir de ese momento yo me convertí en un hombre lobo y lo fui a perpetuidad. Y yo además tengo el poder de convertir a otros, de iniciar a otros siguiendo el mismo ritual. ¿Cuál es ese ritual? ¿Cuáles esas fórmulas mágicas que se dijeron? Pues él las dice. Dice, te convertirás en lo que yo soy. Se sopla en la copa, se da de beber y la persona automáticamente queda convertida en un hombre lobo, forma parte de la cofradía. Lo curioso de esto es que, como ya digo, esto ocurrió en el siglo, finales del siglo XVII, pero ya encontramos fuentes de un siglo anterior, por ejemplo, de Olaus Magnus, perdón, que en 1555, en su obra sobre los pueblos del norte, describe exactamente lo mismo. Dice que hay una serie de cofradías guerreras que, a través de beber de una copa, se transforman en lobos y, bueno, desde un punto de vista cristiano, pues cometen toda clase de fechorías y de maldades. La vinculación con los Benandanti es evidente. ¿Por qué? Porque los Benandanti que se desarrollan, estos buenos caminantes, desarrollan su actividad en Italia, hacen prácticamente lo mismo. Son una serie de brujos, entre comillas, positivos, benéficos, y lo que hacen es luchar contra demonios, luchar contra brujos malignos, luchar contra fuerzas oscuras para proteger a la comunidad. Pero siempre como desde ese reverso místico, desde ese reverso, pues, que muchas veces pues, ha sido interpretado como estados alterados de conciencia, trances, elementos que se pueden vincular incluso con el chamanismo, pero esa básicamente sería la vinculación entre ambos. Lo interesante, lo más interesante es el primer punto, que es beber de una copa para producir la transformación, y lo segundo es esa idea que yo creo que nos puede conectar con el mundo antiguo, es que Ties nos comenta que esto se hace en otras partes del mundo, que no es algo exclusivo de una región, sino que está extendido por toda Europa. Y de hecho, pues es así. Claro, es que a la hora de encontrar textos sobre la licantropía en el mundo antiguo es muy difícil. Además, sabemos que era un tema que a los griegos y los romanos pues ya les daba un poco de cosa, ¿no? Lo veían como algo de bárbaros, pero que en su cultura tienen también algunos testimonios de esto. Y podemos tirar de algunas similitudes con testimonios muy posteriores en el tiempo para ir jalando, ir arrastrando, ¿verdad?, la caña y encontrar algunas pistas muy interesantes en esos textos antiguos por comparación. Esta historia de Ties es increíble y tiene de hecho unos elementos que me parecen que son muy sugerentes y que nos pueden servir como punto de referencia para ahora cambiar el foco e irnos al mundo mediterráneo en época clásica. Entre las culturas de la antigüedad, los griegos, los romanos, los iberos, el mundo celta, el mundo germano, en toda Europa el lobo tiene una relevancia muy especial y un significado muy profundo. Está cargado de simbolismo. ¿Cuáles son las claves fundamentales que nos puedes explicar para entender cómo se veía y se entendía el lobo entre estas sociedades de la antigüedad? El lobo, lo curioso que tiene es que presenta una dualidad. Por un lado tiene aspectos positivos y por otro lado aspectos negativos, y ambos conviven.
encontramos aspectos, por ejemplo, relacionados con el heroísmo, con la ferocidad, con la nobleza, con todos esos atributos que son parte del lobo como animal y que para el ser humano representan aspectos positivos, como el trabajo en equipo, como esos aspectos de valentía, como esos aspectos relacionados con el mundo de los héroes, de los guerreros. Pero al mismo tiempo, y esto es lo interesante, encontramos también aspectos que podríamos considerar tenebrosos, como su vinculación con el mundo de los muertos, su vinculación con los aspectos oscuros, con los aspectos demoníacos, que al mismo tiempo también vienen derivados del lobo como animal, porque el lobo es un animal que es feroz, es un animal que se puede considerar noble, que trabaja en equipo, pero al mismo tiempo es un depredador. Es un animal que, evidentemente, si tú no estás protegido de él, se come tu ganado o te devora a ti. Claro, en las sociedades antiguas es que era un depredador terrible además, ¿no? Claro, entonces todo esto está representado en el lobo. El lobo se convierte tanto en la bestia que debes derrotar como la bestia que te sirve de, digamos que catalizador para ti transformarte en ella. Esto no es como esos cuentos medievales en los que el héroe derrota al dragón para triunfar. No, aquí el héroe derrota a la bestia, el lobo, sí, pero no para triunfar sobre ella, sino para absorberla, para adquirir sus poderes. Y en ese sentido, adquiere el lobo una tercera dimensión, que es la dimensión iniciática. El lobo se convierte en el rito de paso, se convierte en tanto el sacerdote que se viste con la piel del lobo, por ejemplo, que realiza la iniciación, como el monstruo a derrotar y absorber, como esa figura que a veces es como guardián de ese otro mundo, del mundo de los muertos, aparece así en un montón de mitologías, que va a propiciar esa iniciación. Y esto lo curioso es que, tal y como has mencionado, ese mundo clásico, sobre todo grecorromano, que ve en estos elementos algo barbárico, algo salvaje, parece que es algo más propio de celtas del mundo ibérico, del mundo germánico, también está presente. Pero se produce un fenómeno muy curioso, y es que en la medida en la que las sociedades se van urbanizando, se van civilizando, entre comillas, esa dialéctica, esa dicotomía que hay en el hombre lobo, perdón, en el hombre lobo no, en el lobo en sí mismo, entre los aspectos positivos y los aspectos negativos, va a ir basculando hacia lo negativo. El lobo se va a ir viendo cada vez más como ese aspecto negativo, ese aspecto depredador. El caso más evidente es el de Grecia. En Grecia tenemos el mito de Licaón. Licaón, este rey condenado a convertirse en un lobo, en un licántropo, por practicar sacrificios humanos, por devorar la carne de sus semejantes. ¿Cuál es la realidad de este mito? Que este mito se cuenta en una sociedad ya urbanizada, ya civilizada, pero si nos retrotraemos al pasado remoto, que todavía seguía vivo en otros pueblos de su entorno, lo que nos encontramos es la cueva, el dios propiciador, los rituales iniciáticos, y una serie de elementos que conectan ese mundo mediterráneo más puramente grecolatino con el resto del marco europeo. El lobo, evidentemente, pues es la pieza central, es el eje sobre el que pivota todo este tipo de elementos rituales. Pero es que además dentro de la ritualidad, el aspecto del lobo como criatura feroz enlaza mucho con las culturas guerreras de toda la antigüedad. Tanto pues las fratrías, ¿no? de los guerreros itálicos, como también las efebías griegas, o en un periodo más arcaico los grupos de guerreros. Y ahí hay un concepto que son las Mannerbund, no, Mannerbunde en alemán, que es un aspecto muy conocido entre las culturas guerreras de la antigüedad y que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Es un término general. De hecho, yo creo que es un término moderno acuñado para hacer referencia a estos hechos pasados. Y que se utiliza para hablar de todas estas fratrías guerreras en toda Europa. Háblanos sobre estas organizaciones de guerreros y qué aspectos tenían y por qué elegían estos animales salvajes. La cofradía guerrera
es de los fenómenos más interesantes precisamente porque está extendida por toda la antigüedad. Incluso pervivencias de este fenómeno se pueden encontrar en siglos posteriores. Yo destaco cuatro elementos fundamentales para entender lo que son estas cofradías guerreras, para que no induzca a error. El primero es que son grupos que de alguna forma están escindidos de la sociedad. No son el ejército regular, no son los guerreros normales y corrientes, por así decirlo, sino que forman una dimensión aparte de estas culturas. Por otro lado, siempre están amparados por una divinidad. Esa divinidad es su patrón, es el que les guía y es el que muchas veces les concede el poder, les concede las capacidades mágicas vinculadas a estos grupos. Precisamente el tercer aspecto es esa magia guerrera. Siempre están vinculados a una magia guerrera. Hay una ritualística, hay una serie de prácticas que les son propias. Y finalmente, el aspecto clave que hace que todo esto tenga sentido es la iniciación. ¿Por qué estos grupos son diferentes del resto? ¿Por qué están extendidos? ¿Por qué hay una iniciación? Porque no todo el mundo puede formar parte de estos grupos. Lo primero en lo que podemos pensar, el primer ejemplo más evidente, que yo creo que es el que todo el mundo puede asociar por la cultura popular, es el de los berserker germánicos nórdicos. Estos guerreros que, según las leyendas, el propio dios Odín, aquí tenemos la divinidad protectora, patrona, les había concedido el poder del furor de esta ferocitas guerrera y que les permitía transformarse en lobos, en osos, incluso a veces en jabalíes. Claro, estos berserkers del mundo nórdico ya estamos en una etapa medieval, una etapa en la que pues van perdiendo la importancia que tuvieron. Pero si nos vamos mucho más atrás, el mundo antiguo, encontramos paralelismos por todo el ámbito mediterráneo, incluso europeo. Encontramos en el mundo céltico los Fiana, lo que se ha denominado Fiana, que son estas cofradías guerreras independientes, que no forman parte de ningún estado, no forman parte de ningún reino concreto, pero que sirven a unos y a otros, que están vinculadas a la magia. El propio Finn, que es de donde viene el nombre de Fiana, pues se decía que aparte de ser un guerrero, pues bastante sobresaliente, tenía poderes mágicos y él podía transformarse en animales salvajes y realizar todo tipo de prácticas de magia guerrera. Pues estas cofradías, estas Mannerbund, como se ha llamado en términos modernos, precisamente son uno de los nexos que nos vinculan con la primera historia que hemos contado. ¿Por qué? Porque al hablar de Ties y al hablar de los Benandanti, estamos describiendo precisamente algo que muchos siglos atrás ya se daba. Hay elementos de iniciación, hay elementos de magia guerrera, hay elementos de divinidades protectoras, solo que en este caso, en un contexto cristiano, es el propio Dios. Y aparte son grupos que favorecen a la sociedad, pero que están extendidos de la sociedad. No pueden formar parte por su carácter pues, salvaje, su carácter oscuro. No olvidemos pues, que el lobo tiene este matiz oscuro. ¿Por qué el lobo? ¿Por qué el oso? ¿Por qué estos animales tan totémicos, simbólicos, si se quiere decir? Pues porque son los animales que tienen estas características que a estos grupos les interesan, especialmente el lobo. Esos aspectos feroces, esos aspectos de la muerte, esos aspectos iniciáticos, esos aspectos que son a la vez tan humanos como es la colaboración, como es el formar bandas y al mismo tiempo tan primarios, tan salvajes, tan indómitos, por así decirlo. Todo esto crea la figura del tótem, la figura del símbolo, la figura incluso, podemos hablar en términos psicológicos modernos, del arquetipo, de la bestia. Todo esto, pues, evidentemente va a crear la imagen representativa de este tipo de cofradías de Mannerbund. Claro, además, con lo que estás diciendo, yo estoy pensando en el tema del tótem, y efectivamente es que los animales salvajes en todas las culturas antiguas tienen un valor simbólico importante. En el mundo ibérico, ahora vamos a ver, el lobo está muy representado, sobre todo el lobo por encima de todas las cosas, pero es que los romanos con la loba capitolina y luego otros animales salvajes igual. En el mundo celta y en el mundo germánico encontramos también esas representaciones. Estoy pensando, pero a lo mejor no tiene una relación directa, pero se me ha ocurrido que Arturo, el guerrero gaélico original, viene de Art, que es jabalí. Y entonces, claro,
Pues esa asociación de animales especialmente feroces, ¿no? Con el valor guerrero, y cómo estás comentando tú que estas Mannerbund de alguna manera pretenden hacerse con estos valores. Quiero hacer hincapié, un inciso en una cosa también, que nos has comentado que las Mannerbund también existen en el mundo clásico en realidad. Lo que pasa es que creo que a veces tenemos como un sesgo de percepción, porque cuando hablamos del mundo clásico solo estamos viendo el mármol de los templos, de esa Roma que dijo Augusto, heredé una Roma y la convertí de mármol, o esa escuela de Atenas, y parece que están como a un nivel por encima de los salvajes germanos y celtas que son como de otra calaña. Pero no es verdad. Ese sesgo lo tienen los propios romanos y griegos, pero es una percepción que no es cierta, porque esos conceptos totémicos de espíritu guerrero, de fratrías, en realidad también existía en Grecia y en Roma. Efectivamente, efectivamente, es un prejuicio muy extendido, sobre todo pensar en ese mundo grecolatino, como tú mencionas, como un mundo de mármol, un mundo de filósofos, un mundo casi como si fuese de racionalidad, pero no racionalidad en el sentido filosófico, sino como ese racionalismo del siglo XVIII que intenta ver en el mundo clásico la luz del mundo. No, 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 no. El mundo clásico es un mundo de magia, es un mundo de misterios, es un mundo en el que sí, evidentemente hay filósofos, pero también están los misterios de Eleusis, están las Lupercales, está la loba capitolina, están la pitonisa que vive en Delfos. O sea, es un mundo en el que lo racional, entre comillas, convive con lo irracional completamente. O sea, hay que despojar esa idea de mármol blanco de nuestras cabezas e intentar entender que no es tanta la diferencia entre lo que era el mundo grecolatino y el resto de pueblos a los que ellos mismos consideraban bárbaros. Pero es que muchas veces no hay ni siquiera que irnos fuera de Grecia para encontrar a esos bárbaros. He mencionado antes el mito de Licaón, que se da en la Arcadia. Los propios griegos consideraban que los arcadios eran bárbaros y salvajes y vivían dentro de la propia Grecia y decían, este pueblo es tan antiguo, incluso más antiguo que la luna, y ahí hacen rituales de canibalismo y se reúnen en las cuevas donde viven centauros y cíclopes, y allí sacrifican a personas y se comen sus entrañas y beben de un gran caldero que hay en la cueva porque así se transforman en licántropos. Eso está ocurriendo en la propia Grecia. En esa Grecia de filósofos, en esa Grecia de supuestamente luz y racionalismo. La prueba más evidente, yo creo que está en el propio dios Apolo. Apolo, dios de la luz, dios de la poesía, un dios de orden. Al mismo tiempo, ¿quién guarda el santuario de Apolo en Delfos? Un lobo. Apolo, ese dios que supuestamente, según algunos mitos, nace de una loba. Ese dios que se vincula con el norte, con el lejano norte donde viven los lobos. Es que está ahí, en las propias entrañas del mundo clásico. Entonces, es un prejuicio que hay que quitarse. Bueno, hemos hablado ya sobre algunos elementos clave que podemos tener ya muy presentes. El tema de que es el guerrero lobo o estas manerbundes son iniciáticas, que tienen el apoyo de una divinidad, que buscan adquirir o recrear los poderes de criaturas salvajes. Hemos hablado también de, en el caso de Tíes, cómo combaten contra otras fuerzas, ¿no? Que puede ser un enemigo real o un elemento ya simbólico religioso. Cómo se transmite esa herencia a través de distintos rituales. Tenemos eso ya puesto, ya hemos hablado de ello, y ahora ponemos nuestro foco en Iberia, en el mundo ibero. En estas voces de bronce y hierro, yo siempre hago mucho hincapié en las culturas prerromanas y nos vamos a centrar en mis queridos iberos. En Iberia hay muchas representaciones de lobos en el arte, tanto relacionadas con héroes que los derrotan, como también en unas funerarias, en monumentos heroicos. El lobo siempre está presente en la cultura ibérica. Además, hay evidencias arqueológicas que pueden ponerse en relación con estas Mannerbund indoeuropeas, que tú citas algunas cosas y que podemos desarrollar ahora que ya hemos establecido esos criterios básicos. ¿Es posible hablar de cofradías guerreras de hombres lobo en Iberia y de ver todos estos detalles que hemos visto en la cultura ibera? Es un tema
complicado, porque, al igual que ocurre con la arqueología, la carencia de fuentes literarias siempre es un problema. Así que todo esto siempre hay que hablarlo, perdón, desde el punto de vista especulativo, pero las bases están ahí, las evidencias están ahí. Y muchas veces lo que encontramos, pues, es un vínculo innegable con todo lo que hemos visto hasta ahora. El lobo, como bien dices, está, archipresente en todo el mundo ibérico. Pero hablar del lobo no es únicamente hablar de un tótem, de un símbolo, sino de algo más. ¿Por qué? Porque nos encontramos el contexto de las cuevas santuario, por ejemplo, de los rituales de iniciación que se hacen en esas cuevas santuario y que están plenamente vinculadas al lobo. Y hablamos también de una serie de elementos rituales, de una serie de, incluso de herramientas rituales, como las páteras, que nos vinculan precisamente también a este mundo del lobo, de las cofradías, de las iniciaciones que estamos hablando. Un ejemplo que para mí resulta tremendamente evocador, muy poderoso, es el de la pátera de Perotito. Este cuenco de plata en el que aparece representado en forma de relieve, justo en el centro un lecho de serpientes, del que emerge un rostro humano que tiene encima una especie de piel de lobo. Y alrededor aparece representado como una especie de bosque y unos centauros que corren en círculos. Es una escena muy salvaje. Ahora pensemos por un momento en todo lo que hemos, recapitulando un poco todo lo que hemos mencionado ahora. Todo eso que se mencionaba, esas historias de que los hombres lobo se convertían por primera vez bebiendo de una copa, bebiendo de un caldero, bebiendo de algo, de un recipiente. Imaginemos lo evocador que debe ser estar en el contexto de una cueva, o estar en el contexto de un bosque oscuro, estar rodeado de fuego. Tenemos que trasladarnos a un mundo en el que no hay electricidad, en el mundo en el que está gobernado por la oscuridad y por el silencio. Y en medio de ese ritual, con el caldero, con el cuenco, con la pátera en la mano, bebiendo lo que sea que tenga eso, porque ahí ya podemos especular muchísimo, y cómo a medida que el líquido va siendo ingerido, se revela la figura de ese rostro humano con piel de lobo, que lo vas viendo, lo vas viendo y lo vas viendo. Y entonces es casi como esa frase que decía Ties, ese conjuro de te convertirás en lo que yo soy. Parece que ese rostro que emerge de la pátera te está diciendo te convertirás en lo que yo soy. El guerrero lobo que emerge de ese lecho de serpientes. Es tremendamente sugerente, tremendamente evocador. Pero es que en las cuevas santuario del mundo ibérico esto parece ser una constante. Además, son cuevas en las que no se eligen de forma aleatoria. No es cualquier cueva que te encuentres, sino que son cuevas que tienen unas características muy particulares. La cueva de por sí ya es un elemento simbólico, es ese descenso a las profundidades telúricas, al inframundo, al mundo inferior. Pero, por ejemplo, también se eligen cuevas que tengan agua corriente por dentro. El agua es un elemento muy simbólico. Recordemos también por dónde dice Ties que él desciende al inframundo para luchar contra el demonio, por un sitio que llama el confín del mar, o sea, hace referencia al agua. Y en esas cuevas santuario, pues encontramos rituales de iniciación en los que el propio sacerdote aparece vestido con la piel del lobo. El lobo que, en este caso, pues cumple esa función telúrica, del inframundo, de iniciación. Todo esto en el arte ibérico, sobre todo entre los siglos III y I antes de Cristo, está representadísimo en escultura, en cerámica, en orfebrería, y con imágenes tan potentes, tan poderosas, como aquellas que aparecen, que provienen de Elche, en las que el guerrero está sujetando la lengua del lobo, le está sometiendo. Si eso no es evocador, si eso no te está demostrando que ahí hay algo, que no es simplemente algo totémico, algo simbólico, sino que es algo más, pues entonces yo ya no sé qué podemos decir. Pero sí que es cierto que el mundo ibérico está salpicado de todos estos elementos. Hay fuentes literarias, por ejemplo, Diodoro Sículo
Nos habla de esas bandas, esas cofradías de jóvenes. Él dice que ocurre en toda Iberia, pero sobre todo en Lusitania, que, llegada a cierta edad, se escinden de la sociedad, forman bandas y se dedican al pillaje, al saqueo. Claro, luego, después de haber terminado ese periodo, vuelven a reintegrarse en la sociedad. ¿Qué es lo que le pasó a Tíes? ¿Qué es lo que cuentan los griegos de la Arcadia, que bebían de aquel caldero del Zeus de los lobos y que pasaban cierto tiempo escindidos, transformados en licántropos? Que es lo mismo que le ocurre a un montón de participantes de cofradías guerreras en todo el mundo. Y hablo del mundo, ya no de Europa, del mundo, porque podemos poner ejemplos de un montón de lugares, que parece que llega un tiempo en el que se jubilan, o sea, pasan su iniciación y ya vuelven a la sociedad. Pues en el mundo ibérico, con la figura del lobo, está muy, 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 muy presente. Claro, además, en su momento, yo recuerdo estudiar un fenómeno, hablando de esta, como esta pátina de superioridad que tiene el mundo latino, el ver sacrum, una costumbre que tenían los pueblos latinos de consagrar a toda una generación nacida en una época determinada para que cuando alcanzara la mayoría de edad abandonaran el poblado y fundaran una nueva población en otro lugar, porque pues eran nacidos en un año sagrado y entonces ya tenían que formar una sociedad nueva. Ahí vemos claves que obviamente están muy matizadas por muchas capas de información, lo que nos ha llegado a nosotros, lo que nos han querido contar a nosotros, pero que se perciben precisamente una ritualidad muy similar a la que cuenta Diodoro Sículo en Lusitania, a la que vemos en los grupos de Berserker en la cultura germánica, y vemos ahí ese estrato cultural común que yo creo que luego en el mundo ibérico lo vemos, como dices tú, de manera muy evocadora en la arqueología. Claro, es difícil poder mostrar evidencias sin la existencia de textos, pero uniendo, y ahí fue donde yo llegué y dije, tengo que hablar con Sergio y Sergio nos tiene que contar esto, uniendo puntos dices, puñeta, es que está ahí. El tema del el vaso como ofrecimiento de un líquido en una cueva. Sabemos además que dentro de los iberos esto no lo hacía todo el mundo. Así que tenía que formar parte de grupos aristocráticos muy concretos, seleccionados por alguna razón que no entendemos, que encajaría dentro de esto que tú nos cuentas de la selección de unos iniciados concretos. ¿Las funciones de esta gente serían solo guerreras o tendrían algún otro papel o algún otro protagonismo en el mundo religioso? Este tipo de cofradías siempre suelen tener una doble dimensión, igual que el lobo tiene una doble dimensión. Por un lado, son guerreros en el sentido más estricto de la palabra, pero por otro lado, tienen una dimensión metafísica, espiritual. La lucha que ellos hacen es contra hombres, pero al mismo tiempo también es contra fuerzas malignas, contra elementos que pueden perjudicar o perturbar a la comunidad. Ties, por ejemplo, nos habla de que él cuando hace lo que hace es para proteger las cosechas, porque dice que si él no lo hace, si los hombres lobo no luchan, los brujos ganan y las cosechas se echan a perder. Pues este mismo patrón que encontramos en los Benandanti, que encontramos en diferentes manifestaciones de Europa, está presente en todos estos elementos. Lo que pasa es que yo creo que en la medida en la que una sociedad, como he mencionado antes, se va urbanizando y los aspectos oscuros van predominando más, es como que estos elementos se pierden y se queda únicamente el aspecto material. Es por eso que cuando los berserker, ya en épocas tardías, aparecen en los escritos, aparecen casi como de forma despectiva, como unos locos, unos salvajes que tienen que vivir ahí porque, apartados porque se les va la cabeza y entonces matan a la primera persona que encuentren. Esto casi parece que están troncando con esa idea de el hombre lobo, ya no como guerrero espiritual, sino únicamente como monstruo. En el momento en el que tú le despojas de los elementos simbólicos, metafísicos, relacionados con ese guerrero espiritual, ¿qué te queda? Te queda únicamente el aspecto oscuro del lobo. El aspecto oscuro del lobo, ¿cuál es? El salvaje, el depredador. Aplicado al ser humano es exactamente lo mismo. Es el monstruo que busca la sangre por la sangre. Y entonces ya se ha creado
Ahí es donde es lo interesante porque en ese punto es donde se produce el nacimiento de la bestia. Ahí puedes ver cómo se crea la maldición, cómo algo que en algún momento fue un don, que te daba una divinidad, se convierte en una maldición, ya vinculada, claro, pues al demonio, a la brujería más oscura, a las prácticas de canibalismo, a incluso depredadores sexuales, asesinos en serie, ya está servido. Y de ahí, pues, la cultura pop ya ha bebido hasta nuestros días, creando una de las imágenes, pues, más arquetípicas que tenemos en el mundo del terror actual. Claro, pero como dices, es un arquetipo. Yo creo que si despojamos de todo esto, es un elemento que gusta mucho porque llama a algo que tenemos dentro, ¿no? El elemento psicológico, el puro arquetipo junguiano, creo que está muy presente en la razón de que encontremos testimonios del siglo XVI que pueden aplicarse a un mundo arqueológico del siglo V antes de Cristo y de que esto llame tanto la atención y guste tanto. Porque creo, y seguro que los que nos estarán viendo y escuchando pensarán igual, que al final de esto todos sabemos un poquito, porque de alguna manera lo tenemos como dentro y entendemos, ¿no? Algunos mecanismos, hay unas conexiones internas mentales que nos hacen entender de lo que estamos hablando y que explican, como dices tú, que haya tantos casos en el mundo entero y que nos permitan hacer paralelismos incluso en épocas distintas, ¿verdad? Yo creo que sí. Es como una especie de gen indómito que está ahí presente, pero que está como dormido. Y que de alguna forma la sociedad, cuanto más civilizada, más adormece. Esto, voy a poner un ejemplo que yo creo que va a servir muy, muy bien para entenderlo, aunque es de otro periodo histórico, pero va a servir muy bien para entenderlo. Cuando la sociedad victoriana del siglo XIX alcanza el apogeo industrial, el apogeo urbano, se convierte como una especie de quintasencia de lo que debe ser una sociedad educada, civilizada, regida por una serie de normas muy férreas, en el que todo aquello que se considere ajeno a esto, que no cumpla las normas, muchas veces que viene de fuera, es malo, es salvaje, es pernicioso, no puede estar ahí. Y al mismo tiempo da miedo. Por eso se crea un concepto que a veces se ha trabajado en antropología, que es la ecofobia. La ecofobia no solo el miedo a la naturaleza desbocada, a la naturaleza que no está bajo control de la técnica, sino también el miedo a la propia naturaleza humana, a que el ser humano sea humano. Es decir, el ser humano tiene que comportarse según unos roles sociales establecidos y no debe salirse, porque en el momento en el que sale se convierte en un monstruo. Pero ¿qué es lo curioso de esto? Lo curioso es que la literatura gótica, sobre todo aquella escrita por mujeres, que son las que más vivieron estos encorsetamientos sociales, va a utilizar la figura del monstruo como catalizador, como elemento liberador. Y de alguna forma, eso que está contenido dentro se va a liberar. Y ese aspecto oscuro, ese aspecto indómito, ese aspecto de naturaleza salvaje que siempre ha estado dentro de nosotros, va a encontrar su válvula de escape y va a romper con los roles sociales, con las normas, con lo que se espera de alguien en una sociedad, digamos que urbana. Pues este ejemplo, que pudiera parecer que es algo concreto en el tiempo, realmente yo creo que está en la historia. En Grecia y Roma lo podemos ver igualmente, cómo esa sociedad, a medida que se va civilizando y se va urbanizando, va convirtiendo el lobo, va convirtiendo todos estos aspectos rituales en elementos que tienen que estar contenidos, en elementos que son de bárbaros, que provienen de otras culturas que no, como que no tienen nada que ver con ellos, como que ellos no, pero en el fondo sí que son, en el fondo ellos son lo mismo, lo han sido siempre, es su propia naturaleza. Y muchas veces estos elementos, pues, como están tan arraigados, que no se pueden directamente despojar de la cultura, pues se convierten en algo más amable. O se demonizan, como el caso de Licaón, o se convierten en algo amable, como son las Lupercales. Las Lupercales en Roma, pues son esta festividad relacionada con pues, la fertilidad, en la que pues parte de la cueva donde se supone que vivía aquella loba, tal.
Pero en el fondo, si nos retrotraemos atrás en el tiempo, lo que tenemos ahí son los mismos rituales iniciáticos de la cueva, del lobo, de la cofradía, solo que ahora, despojados de todos esos elementos, convertidos en una festividad eh, de consumo, si se quiere entender la expresión, pues ya no están vinculados a, o ya no representan esos elementos salvajes e indómitos, pero siguen estando ahí, siguen estando ahí. No se pueden obviar. Los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, ¿por quién fueron cuidados? Por una loba. Sergio Valero, es un tema apasionante, podríamos estar hablando horas y horas, pero yo creo que es importante que hayamos plantado una semilla, que a partir de aquí nuestros oyentes, ellos también elucubren, que pueden investigar, tu tesis está de acceso libre y voy a situar un enlace para que la gente lo pueda descargar y pueda leerte. Y a partir de ahí, pues que ellos investiguen, porque es un tema que en antropología y en arqueología es muy interesante, que todavía hay mucho que investigar en muchos campos del mundo antiguo. Para nada podemos decir que el mundo antiguo sea un mundo ya perfectamente conocido. Y ojalá esto sirva para que más gente se interese, investigue y con la investigación de muchos vayamos avanzando, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Si no sirve al menos para despertar esa semilla indómita, al menos que sirva para despertar la chispa de la curiosidad, la chispa del conocimiento. Y de ahí, una vez se ha despertado ese fuego, el incendio del conocimiento, eso ya va solo. Eso es la maravilla, efectivamente. Cuando siembras en una mente una idea, ya crece sola. Sergio, muchísimas gracias por los minutos que hemos pasado contigo. Ha sido súper interesante. Insistir que te podemos encontrar en Twitter y también en tu canal de iVoox, el Aquelarre, donde nos hablas de estas cosas con unos hilos que son magníficos. Además, ahora ya se acerca la noche de difuntos, aunque bueno, este vídeo lo veremos ya pasado difuntos, pero bueno, seguro que nos hablarás de más cosas en estos días. Y nada, invitar a la gente a que te siga y darte muchísimas gracias por lo que nos has contado hoy. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y siempre es un placer hablar de brujerías, de licántropos y de lo que haga falta. Desde luego que sí. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.